En medio de un caserío polvoriento, donde los caminos de tierra se entrelazan entre huizaches y mezquites, vivía doña Enedina. Era una anciana de rostro arrugado y mirada tranquila, de esas personas que no necesitan muchas palabras para hacerse respetar. Su casita era de adobe, con un techo de tejas viejas que crujían cuando soplaba el viento. No tenía lujos ni muebles nuevos, pero allí sobraba lo que más importa: paz, humildad y gratitud. Cada mañana doña Enedina se despertaba antes de que el sol pintara de naranja los cerros. Se sentaba un momento en la orilla de su petate, cerraba los ojos y murmuraba una oración. Gracias, Señor, porque tengo un día más. Después se levantaba despacio, abriendo la ventana de madera para dejar entrar el aire fresco. Desde allí se veía su huerto pequeño, lleno de matitas de quelites, tomates y calabazas que ella misma cuidaba con paciencia de hormiga. Mientras regaba, les hablaba bajito como si fueran criaturas vivas que entendían su cariño. Crezcan sanas, que de ustedes depende mi sustento, decía con voz suave. Pero si había algo que alegraba su corazón más que el huerto, era su gallina blanca y regordeta, a la que llamaba Lunita. La había criado desde pollito y ahora era su compañera más fiel. Lunita dormía en un rincón del corral y cada mañana ponía un solo huevo, ni uno más, ni uno menos. Doña Enedina se acercaba despacio, recogía el huevo con ambas manos como si fuera un tesoro y susurraba: «Uno es suficiente, hija mía. Gracias». Era un pequeño ritual que se repetía cada día. Nunca sentía envidia por quienes tenían gallineros llenos. Ella creía que Dios sabía exactamente lo que necesitaba y se lo daba en la medida justa. Mientras otras personas soñaban con acumular, ella encontraba contento en lo que llegaba a sus manos. Para muchos, vivir así era sinónimo de carencia, pero si miraban bien, podían notar que en su humildad había algo grande, una serenidad que no se compraba con dinero. Al mediodía, doña Enedina cocinaba con calma. Ponía a hervir el huevo, lo partía en dos y se servía la mitad sobre un puñado de arroz y calabaza del huerto. La otra mitad la guardaba con cuidado bajo un paño limpio para cenar. Nunca se quejaba, nunca decía: «¿Por qué no dos?». Al contrario, mientras comía, su voz se escuchaba bajito entre los muros de adobe. «Gracias, Señor, porque nunca me falta lo necesario». Los niños del pueblo a veces se asomaban por la cerca y preguntaban curiosos: «Doña Enedina, ¿no quisiera que Lunita pusiera más huevos?». Ella sonreía con dulzura: «¿Y para qué, mis niños? Uno me alimenta y me recuerda que la verdadera abundancia es agradecer lo que se tiene». Y así, con el canto de los pájaros y el aroma del maíz tierno, la anciana comenzaba cada día, con calma, propósito y una fe que no conocía las prisas. Los vecinos decían que doña Enedina vivía con poco, pero si uno miraba con atención, notaba que en aquella casa diminuta habitaba una riqueza rara, la de quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo. Ella no tenía relojes ni aparatos modernos. Su tiempo se medía por el canto de los gallos, por la sombra que se corría en la pared y por el cacareo suave de Lunita. Cada mañana, después de recoger el huevo, doña Enedina se sentaba un ratito en la banquita de madera que había heredado de su madre. Allí cerraba los ojos, respiraba hondo y agradecía: «Gracias, Señor, por este día y este alimento. Aunque sea poquito, es bendición». Su voz no era fuerte, pero tenía la certeza de quien se sabe escuchado por Dios. A veces, algún forastero pasaba por el camino y se asombraba al ver que la anciana cocinaba siempre la misma ración: medio huevo con verduras del huerto. Nunca más, nunca menos. Algunos pensaban que era por pobreza, otros que por costumbre, pero en realidad era por gratitud. Si le preguntaban, ella respondía con una calma que desarmaba cualquier argumento: «Uno es suficiente»,
No necesito llenar la mesa si ya tengo el corazón lleno. Había quien se ofrecía a regalarle otra gallina, pero doña Enedina siempre agradecía con una sonrisa. No hace falta, hijo. Lunita me da lo justo y yo me contento. Esa sencillez hacía que los niños del pueblo sintieran curiosidad. A veces llegaban corriendo con un puñado de preguntas que se atropellaban unas con otras. ¿Por qué no vende los huevos, doña? ¿Por qué no guarda para el invierno? ¿Por qué no tiene más gallinas? La anciana reía bajito, sacudiendo su rebozo desteñido. Porque no todo en la vida se trata de tener más. Si uno aprende a agradecer lo poco, descubre que le sobra el alma. Las palabras de doña Enedina se quedaban flotando en la mente de los niños, como semillas que tardan en germinar. Un día, mientras barría el corredor, escuchó un cacareo distinto, como un aviso. Se asomó al corral y vio que Lunita estaba inquieta, caminando en círculos. Se acercó con cuidado y notó algo que la dejó con la boca entreabierta. «Santo Dios», murmuró. Había 2 huevos en el rincón de siempre. Era la primera vez que ocurría. Los tomó con delicadeza y se quedó un momento sentada, mirándolos. No sonrió por la cantidad, sino por el misterio de aquel cambio inesperado. «Gracias, Lunita», susurró. «Y gracias a ti también, Señor, por recordarme que cada día puede traernos algo nuevo». Cuando llegó la hora de cocinar, no tuvo que pensarlo mucho. Partió uno de los huevos y guardó el otro, no para sí misma, sino porque en su corazón ya sentía para quién sería. Esa noche, mientras el viento frío silbaba entre las rendijas, doña Enedina encendió su vela y escribió en su cuaderno: «Hoy recibí el doble, no para guardarlo, sino para compartirlo. La abundancia es un regalo que se multiplica cuando se da». Cerró el cuaderno despacio y sintió una paz honda, de esas que solo conocen las almas agradecidas. Al amanecer, doña Enedina despertó con la certeza de que aquel huevo extra no debía quedarse en su alacena. Se lavó la cara con agua fresca, se peinó su trenza larga y se puso el rebozo viejo sobre los hombros. Antes de salir, levantó la tapa del canasto donde había guardado el huevo envuelto en un paño limpio. «Hoy te vas a convertir en alegría para alguien», murmuró, como si el huevo pudiera oírla. Lunita la miraba desde el corral, quieta, con ese silencio cómplice que solo tienen los animales que acompañan la soledad. «Gracias, hija mía. Uno para mí, otro para quien lo necesite. Así está bien», le dijo, acariciándole suavemente las plumas. El camino al pueblo estaba en silencio, apenas roto por el canto de las calandrias. El sol recién asomaba por detrás del cerro, pintando de oro los huizaches. Cuando llegó a la calle principal, vio a Julián, un muchacho que trabajaba cortando leña. Tenía la cara llena de sudor y los ojos tristes de tanto cansancio. Se acercó con paso lento. Él la saludó con respeto, bajando la vista. «Buenos días, doña Enedina». «Buenos días, hijo. ¿Desayunaste?» «No, señora, hoy no alcanzó para la comida, pero Dios proveerá», respondió intentando sonreír. Ella extendió la mano con el huevo envuelto. «Aquí tienes. No es mucho, pero es algo...». Julián abrió los ojos, sorprendido. «¿Para mí?» «Claro. Hoy el Señor me dio un poquito de sobra y quise compartirlo». El joven tomó el huevo con cuidado, como si temiera romperlo. Sus labios temblaron un instante. «Gracias, doña. Que Dios la bendiga». «Ya me bendijo al darme la oportunidad de ayudarte», respondió con serenidad. Y siguió su camino de regreso a casa sin mirar atrás, con el corazón ligero como una hoja. Esa tarde, mientras cocinaba su mitad de huevo con calabaza del huerto, recordó el brillo de gratitud en los ojos de Julián. Era un reflejo que no se compraba con nada. «Gracias, Señor», murmuró. No por tener más,
sino por tener algo que dar. A la mañana siguiente los rumores empezaron a correr por el caserío. Decían que Lunita, la gallina de doña Enedina, ahora ponía 2 huevos diarios. Algunos vecinos se acercaron a preguntar, otros a opinar. «Doña, ¿por qué no guarda esos huevos y los vende en el mercado? Se haría de unas monedas», sugirió una mujer. «O podría criar más gallinas y poner un negocio». «Imagínese», dijo otro. Doña Enedina los escuchaba con atención y paciencia. Cuando terminaron de hablar, sonrió con esa calma que solo tienen quienes no buscan la aprobación ajena. «No crío a Lunita para hacer dinero. Ella me da lo que necesito, y cuando sobra, el Señor me recuerda que siempre hay alguien con más hambre que uno». Una mañana, el cielo amaneció pesado, cubierto de nubes que se apretaban sobre el valle como un augurio. Doña Enedina se asomó a la puerta con el ceño fruncido. Sabía que esa época traía lluvias que podían cambiarlo todo en un solo día. «Señor», murmuró, «danos fortaleza si viene la tormenta». A media tarde empezó el aguacero. Al principio cayó con suavidad, pero luego el viento se alzó, arrancando hojas y sacudiendo el tejado de la casa. Doña Enedina cubrió a Lunita con un costal seco y aseguró el corral. Después revisó que el agua no entrara por las rendijas del suelo. 3 días y 3 noches llovió sin parar. El río que cruzaba el pueblo se desbordó, inundando los caminos y arrastrando gallinas, costales de maíz y muebles de quienes vivían más cerca del cauce. En su casa, doña Enedina se mantenía en oración. No pedía riquezas, solo que Dios la ayudara a resistir y a tener fuerzas para apoyar a otros. «Tú sabes, Señor», decía con voz tranquila mientras el viento aullaba. «Tú sabes a quién le toca perder y quién necesita consuelo». Cuando la lluvia cesó, el pueblo parecía un tapiz de barro y tristeza. Casas enteras se habían mojado por dentro. Los niños caminaban descalzos, con la ropa pegada al cuerpo. Doña Enedina miró desde la ventana y sintió un pellizco en el alma. «Es ahora cuando hay que dar», susurró. Se puso el rebozo y fue hasta el rincón donde guardaba una pequeña cesta de bambú. Allí, sin decirle a nadie, había ido poniendo algunos de los huevos que Lunita ponía de más. No por avaricia, sino por presentimiento, como si su corazón supiera que un día harían falta. «Hoy encontraste tu propósito», dijo al tomar el primer huevo con manos temblorosas. Salió al camino aún húmedo, con su bastón en una mano y la cesta en la otra. A cada casa que encontraba, tocaba la puerta. Cuando alguien abría, solo decía «para hoy» y entregaba un huevo. A veces recibía un abrazo, otras una lágrima silenciosa. Nadie preguntaba por qué. Todos sabían que a veces un gesto pequeño puede salvar un día entero. Al llegar a la casa de doña Rosa, una viuda con 3 niños, encontró a la más pequeña sentada en un ladrillo, con la mirada triste. «¿Tienes hambre, criatura?», preguntó con dulzura. La niña asintió despacito. Doña Enedina le entregó un huevo envuelto en un pañito. «Toma, mi niña, que este alimento te recuerde que Dios nunca se olvida de ninguno de sus hijos». Cuando volvió a su casa, la cesta estaba casi vacía, pero en lugar de sentir pena, sintió alivio, porque sabía que esos huevos no habían sido guardados por miedo, sino por amor. Se sentó en su banquita, Lunita vino a su lado y se acomodó tranquila. Afuera, el cielo se aclaraba poco a poco. Dentro de ella, todo estaba en calma. «Gracias, Señor», murmuró. «Hoy entendí que lo poquito que uno tiene cuando se comparte se vuelve grande». Y con esa certeza cerró los ojos un momento, respirando la paz de quien sabe que cumplió con su deber. Los días pasaron y el sol regresó a secar los charcos que la tormenta había dejado. El pueblo comenzó a levantarse poco a poco,
con manos cansadas y voluntad firme. Los vecinos reconstruían paredes, recogían lo que el agua no se llevó y agradecían por seguir vivos. Entre todo ese movimiento, muchos hablaban en voz baja de una misma historia, la de la anciana que caminó bajo el lodo con una cesta de huevos, tocando puerta por puerta. Doña Enedina no buscaba reconocimiento. Ella seguía con su rutina, levantándose antes del alba, recogiendo un huevo de lunita y agradeciendo a Dios por un nuevo día. Pero algo había cambiado. Ahora, cada tanto, algún vecino se acercaba con un pequeño presente, un puñado de frijol, un trozo de calabaza, un manojo de flores silvestres. «Para usted, doña Enedina», decían, por todo lo que hizo. Ella aceptaba con humildad, siempre con la misma respuesta. «No hice nada extraordinario, solo compartí lo que Dios me dio». Una mañana, mientras recogía el huevo, llegó a su puerta don Marcelo, un comerciante del pueblo. Venía con un sombrero en la mano y un aire de propuesta. «Buenos días, doña. Quería hablar con usted». «Pase, hijo. He pensado que, si usted me vende los huevos que Lunita pone, yo podría pagarle buen dinero. Incluso podría traerle más gallinas. Podría montar un puesto en el mercado y ganar bastante». Doña Enedina lo miró con gentileza. «Se lo agradezco, pero no crío a Lunita para hacer negocio». «Pero», insistió el hombre, «no lo tome a mal, doña. Es que usted vive con tan poquito». «Y soy feliz así», respondió con calma. «Lunita me da lo justo para vivir y un poquito más para compartir. ¿Para qué voy a cambiar eso?». El comerciante se quedó callado, incapaz de replicar. Se despidió con respeto y se marchó cabizbajo. Cuando se fue, doña Enedina acarició a su gallina que picoteaba tranquila. «Uno es suficiente, ¿verdad, Lunita? Y si alguna vez hay dos, uno será para otro corazón necesitado». Esa noche, la anciana encendió su vela y abrió su cuaderno de tapas gastadas. Con letra temblorosa escribió: «Hoy comprendí que la abundancia no se mide por el número de huevos ni por las monedas que se guardan. Se mide por la paz que uno siente al compartir lo que tiene. Mientras otros buscan tener más, yo prefiero tener suficiente». Cerró el cuaderno con suavidad y sonrió. El canto de los grillos llenaba la noche de un rumor sereno que se mezclaba con la brisa fresca que entraba por la ventana. A la mañana siguiente, doña Enedina volvió a despertar antes del amanecer. Caminó hasta el corral y encontró, como siempre, un solo huevo. Lo tomó con gratitud y murmuró: «Gracias, Señor, uno basta». Mientras caminaba de regreso a la cocina, sintió que su corazón latía con una ligereza que no dependía de nada material. Era la paz de quien ha entendido que la felicidad verdadera no viene de acumular, sino de compartir. Y así, cada día, doña Enedina seguía enseñando al pueblo, sin discursos ni pregones, que la verdadera riqueza florece en los corazones agradecidos.